Bueno amigos, un buen día para todos. El día de hoy vengo a traerles un tema que en sí no es tan comentado. En parte lo que sucedió en toda esa etapa de lo que fue la Guerra Fría, que bien todos la conocemos, pero que el día de hoy en nuestro primer video de este primer canal, nuevo canal, les vengo a traer acerca del tema de la dictadura en Honduras del siglo XX. Antes de comenzar, quiero darle un saludo especial al profesor Edward y a todos los profesores y administrativos del Colegio Reyes Patria. Antes de comenzar con todo el tema, abordarlo, daremos como información principal acerca de lo que son las generalidades de Honduras. La capital, bueno, sabemos que la capital de Honduras es Tegucigalpa. Sus límites limita al norte con el Mar Caribe, donde posee literalmente numerosas islas, de las cuales las más importantes es la de la Bahía y las Islas del Cisne. Al este limita con el Mar Caribe y Nicaragua, al oeste con Guatemala y al sur con el Golfo de Fonseca, El Salvador y Nicaragua. La moneda, bueno, como sabemos, la moneda de Honduras, la moneda oficial es el Lempira, establecida desde 1931, y en el cual un dato interesante es que en la actualidad esta moneda es la segunda más devaluada a nivel de países latinoamericanos. El idioma. El idioma oficial y en sí el más hablado en Honduras es el español, aunque no podemos negar que también hay otras lenguas que se escuchan en ese país como lo es la garifuna, el inglés especialmente en las islas, el tahuaca, tol, pech y misquito. Su sistema de gobierno en sí se basa en una república democrática, la religión, la que se practica en mayor cantidad por parte de las personas en Honduras es la católica. Bueno, ahora sí comenzamos con las causas de la dictadura. Quería mencionarles, y como se los mencioné al principio del video, les hablaré solo de las dictaduras del siglo XX, de las cuales sucede especialmente en ese transcurso de tiempo de lo que fue la Guerra Fría. Por lo cual en sí, lo admito, porque Honduras se ha destacado por ser un país que ha habido una gran cantidad de años en dictaduras y bueno, pues en este tiempo también estaban en esos momentos de que era golpes de estado, dictadura y así pasado sucesivamente. Causas de la dictadura. Se destacaba principalmente por la diferencia bipartidista, guerras intestinas, descontentos de la administración de gobiernos anteriores, inestabilidad social, protestas, derrocamientos de gobiernos, lo que les explicaba anteriormente, injerencia internacional y promoción de golpes de Estado, aumento de la popularidad de ideologías políticas extremas e intereses económicos internos o externos. Estas causas relacionadas a lo que sucede siempre con una dictadura, o sucedía siempre con una dictadura normal, y con lo que sucedía socialmente y políticamente en ese tiempo en Honduras. Ahora pasamos a los personajes. Antes de dar la descripción de los personajes, aquí les hablaremos prácticamente de las funciones y por lo cual les estaremos dando como esa información detallada que relaciona con las etapas o desarrollo que hubo dentro de este tiempo de la Guerra Fría, en donde se presentaron también estas dictaduras en Centroamérica, especialmente en el país hondureño. Comenzamos con Tiburcio Carías Andino. Lo incluyo porque, aunque en esta etapa de la Guerra Fría pues no estaba en dominio, este personaje se destaca principalmente por ser como el más conocido en lo que fue en sus dictaduras, que se considera prácticamente como la dictadura principal en la historia de Honduras. Tuvo un periodo más largo en el poder como jefe de Estado en la historia del país. Este se destacó por evitar golpes de Estado, impedir el colapso económico, aportó el crecimiento de la fuerza hondureña, negoció con un coronel de Estados Unidos para que sirviera como primer comandante. Él fue opositor de las huelgas y algunas tácticas laborales en contra de las bananeras. Formó una asamblea constituyente con el fin de que Carías no fue casi para el cambio y mejoramiento de todas las personas. Esta asamblea constituyente se destacó principalmente para que Tiburcio Carías continuara más tiempo en el poder, aunque no lo hizo porque se presentaron problemas en relaciones con Nicaragua por disputas fronterizas y en sí en su partido que manejaba el protegido de este era Galvez. Antes de seguir, una
Un dato interesante acerca de lo que es la Asamblea Constituyente es que se destacó por la ampliación del periodo presidencial de 4 a 6 años, restauración de la pena de muerte, negación de las votaciones y reducción del poder legislativo. Y aquí les presentamos al protegido, por decirlo así, de Tiburcio Carías, Juan Manuel Gálvez Durón, de 1887 a 1972. Este hombre, ¿qué pasó o cuáles fueron las funciones de este hombre? Pues demostró una independencia inusual de su antecesor Tiburcio Carías. Normalmente cuando se ve esto, pues obviamente hay como una alianza entre el expresidente con el nuevo y así sucesivamente, pero en este caso sucedió lo contrario. Continuó y amplió algunos programas del gobierno anterior, favoreciendo a las compañías bananeras claramente, incrementó el presupuesto de educación, legisló la ley del impuesto sobre la renta, mejoramiento de la economía nacional y cambios profundos en la arena política. Según mencionaban, o lo decían algunos expertos, ningún gobierno ha sido más progresista y efectivo en Honduras que el del Dr. Gálvez, un impulso que venía también desde la corriente reformista de posguerra. ¿Qué pasó? ¿Por qué se derrocaron a este tan gran hombre que hacía siempre las mejores labores y todo lo mejor para que Honduras progresara? Bueno, pues en el inicio de 1954, literalmente en el fin de su gobierno, se presentó al borde de la crisis en Honduras. Existió una huelga bananera que duró casi aproximadamente 66 días y que según aquí en una frase del libro de la evolución histórica de Honduras, escrito por Longino Becerra, dice: conectados a la crisis cultural y estructural predominante del país y la necesidad de introducir reformas económicas, sociales y políticas, siendo esa como la necesidad, la causa, y por lo cual el doctor Gálvez no renunció, sino solicitó un permiso para ausentarse de la presidencia por motivos de salud. Esto lo hizo porque, según pues la genética, la familia, sus antecesores de Gálvez, pues ellos sufrían enfermedades a una edad, pues por decirlo así, joven, y por lo cual el doctor Gálvez hizo que tuviera así como nerviosismo acerca de que le pasara lo mismo a sus antecesores, y por eso solicitó ese permiso. Aunque existió una ruptura en el orden constitucional, esto hizo que el doctor Gálvez renunciara a la presidencia y se posesionara este personaje del cual les voy a hablar. Julio Lozano Díaz. Su gobierno duró aproximadamente 2 años, ocupó varios cargos, asumió la presidencia un 6 de diciembre de 1954 al no producirse el quórum en el Congreso Nacional. Tuvo su primera reunión con Richard Nixon, evidenciando aquí que Honduras ya tenía así como esa alianza, con esa participación ahí en la que estaba Estados Unidos. Tenía un alzamiento armado, aumento de combates. El 21 de octubre de 1954, en este periodo de gobierno, se produce un golpe de Estado considerándose el primero en la historia nacional. Aquí debuta las Fuerzas Armadas de Honduras y Julio Lozano Díaz lo derrocan el 21 de octubre de 1956, por lo cual tuvo que ser exiliado del país. Un dato histórico es que Julio Lozano Díaz falleció en la ciudad de Miami un 20 de agosto de 1957 y Gálvez en Tegucigalpa el 20 de agosto de 1972. Con ellos dos terminó el cariato, es decir, del partido de Tiburcio Carías, en Honduras y dio inicio a otro tipo de dictaduras. Pasamos al siguiente personaje, Ramón Villeda Morales. Este personaje en sí, o presidente que tuvo su gobierno desde 1957 hasta 1963, fue perteneciente al Partido Liberal, estableció la seguridad social con ayuda de John F. Kennedy, como lo vemos aquí en la foto, acerca de la Alianza para el Progreso. Puso en marcha una serie de reformas y logró institucionalizar un aparato estatal de servicios públicos referidos a educación, salud y vivienda. Se le atribuyó logros sociales impulsados silenciosamente desde la administración de Gálvez. Villeda en sí dio un giro a la derecha atacando un frente revolucionario. Se generó un nuevo golpe de Estado que lo sacó del poder el 3 de octubre de 1963, obligándolo a buscar asilo en Costa Rica. De aquí pasa a Osvaldo López Arellano, que tuvo dos gobiernos que se destacó desde 1963 hasta 1971 y desde 1972 hasta 1975. Este hombre fue militar
destacado por ser un hombre de negocios. Su permanencia en el poder dependía de las Fuerzas Armadas, garantes de la democracia y cooperación de los nacionalistas. Su fin de gobierno fue un golpe de barraca el 22 de abril de 1975 a causa de acusaciones de sobornos recibidos de la compañía bananera estadounidense United Brands y también al negarse de revisar sus cuentas bancarias. Aunque vamos a hablar de lo que se destacó en sí en sus dos gobiernos. En 1963 hasta 1971 tuvo un gran afecto a la política estadounidense, antipatía al comunismo, y en este periodo se presentó la Guerra de las 100 Horas. Desde 1972 hasta 1975 existió lo que fue el soborno al presidente de Honduras por parte de Estados Unidos a través de la United Brands Company, considerada como una compañía bananera en ese tiempo. Se construyó una escuela en la capitalina colonia Kennedy. Era dueño de TAN, que en sí en sus siglas significa Transportes Aéreos Nacionales, y SASA, que en sí lo que es ahora las arruinadas aerolíneas de Honduras. Pasamos ahora a Ramón Ernesto Cruz, destacado por un gobierno de casi un año. En sí fue un breve gobierno de poco más de un año, como se los mencionaba. Tuvo una administración débil, incapaz de confrontar la beligerancia militar y de establecer un gobierno de unidad nacional entre los partidos liberal y nacional. Aunque haya obtenido bastantes reconocimientos en su trayectoria de las ciencias políticas, o sea que desde pequeño siempre lo manejaba, doctorados, maestrías, absolutamente todo, el gobierno de este señor creo que se considera como el peor de toda la historia de Honduras. De aquí por eso llega Juan Alberto Melgar Castro. Este fue donde se generó como una represión alta por parte de él. Sucedió ese periodo de la masacre de los Oscones, que en sí fue entre el periodo 1975 y 1978, destacado por ser así el tiempo en el que duró Melgar en el poder. Este buscaba repetir las reformas logradas por presión popular durante el segundo gobierno de López Arellano. Intentó vertebrar un movimiento político donde hizo perder la confianza entre militares y conservadores. De aquí que por eso pasamos a Policarpo Paz García, último personaje principal. Eh, bueno, su tiempo de vida, 1932, murió en el año 2000. Este se destacó, bueno, todo el tiempo del gobierno en sí de él se destacó porque existió desapariciones de personas. En ese tiempo también existió lo que fue la revolución sandinista, que marca el inicio de la década de los 80 en Honduras, donde en ese tiempo eran acciones violentas, siempre había intervenciones militares, y en este gobierno de Honduras se vio promovida de la República Bananera a evaluarle anticomunista. Ayuda de Estados Unidos, presentada también a partir de Policarpo Paz, y marcando previo aviso a la democracia anticomunista, dando así como al momento de que llegaba Policarpo Paz el fin de las dictaduras. Ahora pasamos a las etapas o desarrollo de lo que fue en este periodo de tiempo. Pasamos a la huelga bananera. De este hecho nacen las organizaciones sindicales. La huelga hizo ver la necesidad de ampliar la legislación que exigía a los trabajadores. Básicamente se referían a la libertad sindical, creación del Ministerio de Trabajo, mejores condiciones salariales, protección de la salud de los trabajadores, creación del Código de Trabajo y creación de la Seguridad Social. Si hablan de la huelga, esta fue la huelga bananera que les hablé anteriormente, que duró aproximadamente 66 días. Bueno, ahora sí continuando, los esfuerzos del gobierno fracasaron y los pares se extendieron a otras industrias. El número de huelguistas subió y la economía del país estaba en una fuerte presión. La huelga del 54 es considerada como uno de los movimientos izquierdistas más grandes e importantes en la historia de Honduras. Ahora pasamos a la Junta Militar de 1956 a 1957. Bien piensan que los debí incluir en los personajes, pero bueno, creo que realmente por las funciones que hizo los incluí especialmente lo que es en las etapas o desarrollo de estos. Esta fue integrada por el general Roque Rodríguez, coronel Héctor Caracioli y el mayor Roberto Galvez Barnes. Uno de los resultados concretos fue la centralización de la educación. Crearon un salario base con incrementos para los docentes, financiamiento de la primaria, creó el INVA, Instituto Nacional de Vivienda, promoviendo programas para la construcción de casas destinados a personas de bajos recursos, creó lo que fue el PANI,
que el PAN en sí es lo que significa el Patronato Nacional de Infancia. Este gobierno se destacó por mejorar la salud y educación de la niñez e introdujo un sistema de representación proporcional para las elecciones de diputados en la ANC. Ahora pasamos a la matanza de los Laureles. Sucedía el 6 de septiembre de 1961 en el gobierno de Ramón Villeda Morales. En este caso se presentaron, un grupo de 11 hombres asesinados, en donde ocurrió lo que les decía en el gobierno de Villeda, y que quien vemos aquí en esta foto es uno de los pocos sobrevivientes de esta masacre. Pasamos al golpe de estado de 1963. En este, como se los expliqué anteriormente con los personajes, ahí fue como el propio debut del ejército hondureño, y sus causas principales por las cuales se realizó este golpe fue prevenir que el doctor Modesto Rodas Alvarado llegase al poder, ya que pues la ideología de él no estaba de acuerdo con las transnacionales bananeras estadounidenses y con algunos empresarios. Después de que se realizara este golpe de estado, que fue sorprendente, se coronó en sí el coronel de aviación Osvaldo López Arellano como mandatario interino de Honduras después del golpe. Ahora pasamos a la guerra del fútbol, más conocida también como la guerra de 100 horas, como guerra de legítima defensa. Este fue un conflicto armado ocurrido entre el 14 y 18 de julio de 1969. Se le dio este nombre porque también en ese mismo día se presentó un partido de fútbol que fue entre Honduras y El Salvador. Pasamos al huracán Fifi, considerado como una de las peores catástrofes tanto en Centroamérica como a nivel de países latinoamericanos. Este mató entre 3.000 a 100.000 personas, considerado uno de los huracanes más mortíferos del Atlántico, causando inundaciones repentinas y deslizamientos de tierras. Pasamos ahora a la masacre de los Horcones, que fue una serie de asesinatos que se centraron en el rancho, precisamente se le hace nombre, en Los Horcones, en el departamento de Olancho, Honduras, en una fecha de junio de 1975, en donde el ejército hondureño asesinó hasta 15 líderes que entre ellos eran religiosos, campesinos y estudiantes. Aquí vemos bien la publicación que se hizo ese día, donde se ven también las fotos de los líderes que asesinaron.